Arratsalde-on, muy buenas tardes. Hoy es un programa especial en el que queremos hablar de la problemática de la vivienda. Y es que hace unas semanas el alcalde de San Sebastián, en rueda de prensa, anunció que iba a solicitar al gobierno vasco declarar la capital guipuzcoana como zona tensionada de vivienda. A partir de este momento, los precios de los alquileres se pueden intervenir, pero antes de ir a la parte más técnica y antes de conocer qué supone ser una zona tensionada, vamos a escuchar al alcalde que justificaba así esta decisión que tomaba la Junta Local de Gobierno de la capital guipuzcoana. Solicitamos al Gobierno vasco que Donostia sea declarada en su totalidad zona de mercado residencial tensionado. Lo hemos hecho por procedimiento de urgencia, tal y como se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento, y en este expediente se contempla que la ciudad de San Sebastián cumple los requisitos establecidos por la Ley de Vivienda para ser en su totalidad designada como zona tensionada. Concretamente, si se considera que el peso del alquiler debería representar el 30% de los ingresos, pues en este momento constatamos que en nuestra ciudad ese índice está en un 31,6%. Existen importantes dificultades en nuestra ciudad para acceder a una vivienda a precios asequibles y especialmente esta es una dificultad que padecen los colectivos más vulnerables. Un problema tan complejo como el de la vivienda, pues difícilmente se soluciona con una ley. Todos los instrumentos pueden ser válidos o pueden ayudar en intentar dar una respuesta, pero yo quisiera que no creyéramos que esto es la panacea para dar una respuesta al problema de acceso a la vivienda que tenemos en nuestra ciudad, y hay muchas cosas más de las que tenemos que actuar y de las que estamos intentando actuar y vamos a seguir actuando. Y sobre todo en una que está en manos de un ayuntamiento, que es el de promover nueva oferta de vivienda de distintas tipologías. Hoy tenemos varios invitados para tratar esta cuestión. Empezamos presentando a los que tenemos aquí en plato con nosotros. Está con nosotros de la inmobiliaria Terfe Isabel Albisu, a la que saludo ya. Isabel, ¿qué tal? Arratsalde-on, buenas tardes. Y tenemos con nosotros a Íñigo Fernández, que es un propietario de una vivienda. Muy buenas tardes, Arratsalde-on, Íñigo. Muy buenas tardes. Y al otro lado del Skype tenemos al jurista José Luis Escobar, al que también saludo. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, encantado de estar contigo. Bueno, te voy a preguntar a ti enseguida, José Luis, qué significa ser una zona tensionada de vivienda, pero para ponernos un poco en situación, San Sebastián es una de las ciudades más caras de España y cualquier persona que quiera acceder a una vivienda tiene importantes complicaciones. Hemos querido hablar con una inquilina que ahora mismo está viviendo en alquiler, en concreto en Rentería, en un municipio cercano a la capital guipuzcoana, y ella nos ha contado muy brevemente cuál ha sido su proceso. Estuvo viviendo en San Sebastián, por precios elevados de alquiler tuvo que dejar su vivienda y ha conseguido un piso más asequible en Rentería. Vamos a escucharla y luego vamos contigo, José Luis. Tanto a mí como a mi pareja nos ha costado muchísimo encontrar una casa de alquiler. Debido a que la vida cada vez sube más de precio, está todo muy caro y los sueldos siguen siendo los mismos. Entonces cuesta bastante, la verdad. Por el tema del precio, al final los alquileres ahora mismo, en mi caso aquí en Donosti, no bajan de 1.200 euros y al final pues es un sueldo entero, digamos, es un sueldo normal que ganamos cada uno y es inviable, es imposible. Al final un sueldo entero se te va para el alquiler y con el otro pues tienes que pagar coche, luz, agua, internet y comida y al final pues no llegas a fin de mes muy ahogado. Nosotros hemos tenido suerte porque hemos podido conseguir un piso en Rentería, pero aún y todo estamos hablando de 950 euros. Nosotros estuvimos viviendo en Larracho y al final son precios desorbitados que no te puedes permitir. Y en nuestro caso tuvimos que volver a casa de nuestros padres porque era inviable. Pues estas eran las declaraciones de Nerea, la inquilina de un piso de alquiler. La verdad, en una zona como Larracho, que nos comentaba que había estado viviendo 1.200 euros, pues es una barbaridad. Larracho, para quien no lo conozca, es un barrio de San Sebastián que está en las afueras, es prácticamente periferia de San Sebastián. José Luis, evidentemente tenemos un problema con la vivienda, pero declarar zona tensionada un municipio, como es el caso de San Sebastián, no sé si es la solución. El propio alcalde decía que no era la panacea.
y cuál es tu criterio respecto a esto y por supuesto también te pregunto qué supone el que un municipio sea declarado pues, zona tensionada. Mira, para declarar zona tensionada es preciso que el coste de la hipoteca más los costes de suministro, de agua, etcétera, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. ¿Qué significa esto? Que si la renta media es 1.000 euros, por ejemplo, pues si el coste de la hipoteca más el coste de los suministros supera los 330 euros, que lo supera seguro, se puede declarar zona tensionada, ¿eh? Todo esto hablamos siempre de medias, coste medio de hipoteca, etcétera. Y también que el coste de la vivienda y del alquiler haya experimentado en los 5 años anteriores a la declaración un porcentaje de crecimiento superior al menos en 3 puntos al crecimiento acumulado del IPC. Es decir, si el precio de la vivienda o del alquiler supera por 3 puntos el IPC en los últimos 5 años, pues entonces técnicamente se puede declarar zona tensionada. ¿Qué supone esto? Pues supone varias cosas. Primero, el ayuntamiento puede topar los precios, es decir, el precio máximo de alquiler en esta zona va a ser X, el que él diga. Va a controlar el incremento de la renta anual, es decir, actualmente se suele plasmar en los contratos que todos los años sufrirá un incremento del IPC. Bueno, pues ahora es el ayuntamiento el que dice cuánto puede ser ese crecimiento, es decir, puede ser el IPC menos 1 punto o el IPC más 2 puntos, en fin, ese es el ayuntamiento que lo decide. Pueden imponer impuesos a las viviendas desocupadas. Es decir, si tienes 3 viviendas y nada más ocupas una, pueden cargarte de impuestos o incrementarte el IBI en las viviendas desocupadas. También pueden, si quieren, obligar a alquilar las viviendas vacías, naturalmente al precio que ellos digan. Y estos son prácticamente, también pueden declarar toda esa zona exenta de alquiler turístico para poner más viviendas a disposición de los inquilinos de larga duración. Y estas son las consecuencias. Claro, le voy a preguntar directamente al propietario. En tu caso, que has alquilado una vivienda, todo esto entiendo que te desincentiva. Es decir, sí. No sé hasta qué punto esto ayuda también a poner más viviendas en el mercado, porque claro, el incremento de precios, entre otras cuestiones, es porque no hay oferta y al no haber oferta y al haber mucha demanda, los precios suben. Sí, al final yo creo que el mercado se regula solo. Entonces, si interviene en el precio de la vivienda y, bueno, pues lo que hacen luego es que te pongan trabas a la hora de temas vulnerables y tal y cual, el propietario se desincentiva para tener un alquiler y lo más lógico es que lo saques a la venta cuando se quede vacío, porque si no le puedes subir ni el alquiler ni nada, o sea, no, te mantienen un poco el precio y se va estancando, al final deja de ser rentable, porque al final tú pagas seguros, pagas el IBI, pagas impuestos, pagas los suministros del portal, tal. Ahora también los honorarios de la agencia. También. Ahora los honorarios de la agencia, que al final eso... el seguro de impagos, que también tienes que pagar. Eso, los seguros de impagos. Al final tienes un montón de cosas que al final deja de ser interesante para una persona que tiene un piso como una especie de salvaguarda, ¿no? Para el futuro, lo que sea. Claro, porque tenemos la idea muchas veces de que los propietarios de los pisos son fondos de inversión, son bancos, es gente con mucho dinero y que genera unos negocios pues, muy lucrativos y que tienen poca ética. Es la idea que tenemos generalizada de la sociedad, pero la realidad es otra. Muchas veces al menos. La realidad, Isabel, y tú que tienes una agencia, sabes perfectamente que la gran mayoría de propietarios que tenemos en concreto aquí en Guipúzcoa que ponen pisos en alquiler no son estos fondos, sino que son particulares que han invertido en una vivienda que en un futuro quizás se la dejen a sus hijos, por ejemplo. Sí, muchas veces se la dejan a sus hijos. Hoy día también con el índice de divorcios que hay, también mucha gente cada vez más quiere tener cada uno su vivienda independientemente y luego por si acaso se rompe un matrimonio, pues que por lo menos no venga todo el desequilibrio completo ya y les gusta tener 2 viviendas por si acaso, entonces una la alquilan y la otra están viviendo. Ese es otro perfil y luego el perfil muchas veces del autónomo también, porque aquí el autónomo cuando llega a la edad de su jubilación, España tampoco es la panacea, entonces muchas veces el autónomo tiene como colchón tener una vivienda, pero bueno, estamos hablando de 1, 2 o si no que has heredado de tus padres
y te da mucha pena también vender, es otro perfil también, pues porque al final si la vendes ya pues pierdes el poder entrar a aquella casa donde fuiste tan feliz y donde pues un poco tienes el apego, ¿no? Entonces muchas veces el alquiler también suple a eso y muchas veces hay pues muchos motivos personales, no son fondos de fondos buitres justamente. Fíjate ahora que Isabel comentaba la cuestión de las viviendas sociales, hay un dato y es que mientras que en Europa, lo tengo que apuntado, el 10% de la vivienda aproximadamente es social, en España estamos en un 2,5%. Y esto, José Luis, ha sido por una malísima gestión. Ahora tenemos un problema grave, pero es que esto viene de muy atrás. Bueno, sí, nada más hay que ver las cifras. Vamos a ver. En la época franquista y hasta la entrada de la democracia, prácticamente hasta la década de 1980, en España había un 63% de viviendas sociales. Es decir, de cada 100 viviendas, 63 eran viviendas sociales. Para que veamos la evolución, en la década del 80 al 90, este porcentaje bajó a un 23% del total. Del 63 bajamos al 23%. En la década de los 2000, hasta 2010, de ese 23 se bajó al 10%. En la década de 2010 a 2020, ese porcentaje bajó al 8,5%. Y en la década de 2020, el porcentaje se ha quedado, como bien has dicho, en 2,5%. Es decir, de un 63% de viviendas sociales que había pues en primeros de los 80, se ha pasado a un 2,5%. Naturalmente, al haber menos viviendas y menos viviendas sociales, los precios incrementan. Eso es algo obvio. Lo que se procuró a partir de la guerra civil es hacer muchas viviendas sociales, sobre todo en las grandes ciudades, para dar cobijo a la gente rural que venía allí a vivir. Luego, ¿cuántas viviendas hay con los grandes inversores? Pues el primer grupo de inversión es el de CaixaBank. Tiene 25.000 viviendas en su cartera. Luego está Blackstone con 20.000. Y luego, procedentes del Sareb, hay otras 15.583 unidades. Aproximadamente, pues en total unas 60.000 viviendas. En España actualmente hay 452.000 viviendas sociales en España. Eso se hizo solo en la década de los 70. En la década de los 70, Franco hizo 1 millón de viviendas. En la década de los 60 hizo 1.200.000 viviendas. De 2005 a 2014 se hicieron 167.000 viviendas sociales. Siempre estamos hablando de viviendas sociales. Con esto te darás una idea de que, claro, la gente va a intentar alquilar a precios normales y no puede. Y luego tienes que tener en cuenta otra cosa. La administración interviene el precio del suelo. Es decir, al poner más o menos suelo disponible para la edificabilidad, naturalmente si pones poco suelo, ese suelo será muy caro. Para que os hagáis una idea, en el centro de Miraconcha, en Donosti, el metro cuadrado sale a 8.000 euros, 8.059. Esto quiere decir que una casa de 100 metros cuadrados, solamente el suelo, sin los ladrillos, sin los muebles y sin nada, vale 805.000 euros, solo el suelo. En el barrio de Gros vale 664.000, una casa de 100 metros. En la parte vieja, lo mismo, 660.000 euros. En Icharrondo, 100 metros cuadrados, la repercusión del suelo en 100 metros cuadrados son 402.000 euros. Y en Alza Videvieta, pues serían 340.000 euros solo el suelo. Luego hay que sumarle los ladrillos, los muebles, etc. A todo eso hay que sumarle la tasa de licencias urbanísticas y el impuesto de construcción, que en total son otro 5% más. Eso simplemente por la intervención de los ayuntamientos en el valor del suelo. Qué barbaridad. Isabel, tú, todo este proceso que ha descrito José Luis, estando en una agencia, llevas muchos años trabajando en Aterpe, vamos a recordarlo, Inmobiliaria Aterpe, están en Rentería, en Sancho Enea 27 y 29. En todo este tiempo que has estado en la inmobiliaria, Isabel, ¿has visto toda esta evolución? Sí. Bueno, siempre es cíclico, ¿eh? El mundo de la inmobiliaria nunca se está siempre arriba ni nunca se está siempre abajo. Entonces, es cíclico y lo que dice él tiene toda la razón. Entonces, al final, vivienda social y el precio es caro, pero es que ya ¿de dónde va a salir el precio barato? Sí, es imposible. Si ya el propio suelo ya es caro, milagros no van a hacer los promotores tampoco. ¿Y cuál podría ser una solución a este problema? Entiendo que construir vivienda, pero claro, para eso hace falta tiempo, a corto plazo. Y dinero. Y dinero, evidentemente. A corto plazo es muy complicado. ¿Dónde tienes el dinero? ¿Va a venir de Europa dinero para construir? ¿Y los solares de dónde van a venir? ¿El suelo de dónde viene? ¿Van a recalificar suelos que antes no eran, lo van a recalificar?
es que no hay suelo. En Euskadi, en esta zona tampoco hay suelo, porque estamos en una zona de monte y de mar, entonces no hay tampoco mucho suelo. Entonces, bueno, pues un problema importante, efectivamente. Un problema muy importante y, bueno, lejos de incentivar a los propietarios a alquilar, pues bueno, lo que vemos es todo lo contrario. De hecho, es verdad, hay que proteger a aquel que sea vulnerable y que, bueno, tenga dificultades, ¿no?, para acceder a una vivienda, pero, Íñigo, a ti te pregunto como propietario, entiendo que cuando un inquilino se te queda en casa... Pues yo he tenido ese problema, he tenido un impago y, bueno, ha sido bastante complicado el tema. Tenía seguro de impagos, gracias a tenerlo, pues me ha costado 15 meses que esa persona se vaya. Después de que el juez le declarara que se tenía que marchar, los servicios sociales le declararon vulnerable, entonces se alargó más la cosa. Entonces, claro, al final eso te desmotiva mucho. Al final y es engorroso, porque al final, si es una familia que tiene un problema realmente, tal, pero bueno, esta no era el caso, era otro tipo de casuística que de todas formas, Íñigo, perdona, los servicios sociales no le declararon vulnerable, fue él mismo el que se declaró. Sí, bueno, o sea, son las personas las que se declaran vulnerables. Sí, al final el juez, digamos que tiene una obligación de preguntarle a servicios sociales y simplemente porque no tiene ingresos, directamente la convierten en vulnerable. Entonces, claro, costó un poquito más, pero al final le ofrecieron otra alternativa de vivienda al Ayuntamiento de Rentería en este caso y pues al final terminó saliendo. Pero anduvo muy activo también. Sí, la verdad que los servicios sociales de Rentería se portaron muy bien en este caso, ofreciéndole otra alternativa. Claro, pero para alguien como tú, que no vamos a preguntar evidentemente temas más concretos, pero imaginemos que una persona necesita esa vivienda porque, bueno, tiene sus ingresos, le vienen de esa vivienda y que de golpe y porrazo tiene que hacer frente a unos gastos, porque estos procesos se alargan, son procesos muy largos, tiene que hacer frente a unos gastos y no tiene ingresos. Es decir, podríamos estar en una situación complicada donde el vulnerable también podría ser el propietario. Bueno, y de hecho lo es en muchos casos. Lo es en muchos casos. Se supone que si, bueno, lo que dicen los servicios sociales, que si el propietario, al haber este proceso de vulnerabilidad, te convierte en el vulnerable, se acelera más el proceso. No era mi caso, pero vamos. Por ejemplo, perdona, Íñigo, tú cuando viviste ese tiempo, tú sentiste mucha angustia, ansiedad, tuviste que ir al médico pues porque te sentías muy mal y pudiste rendir igual en tu trabajo. Por supuesto que lo he pasado mal. Han sido 15 meses de angustia porque no es un proceso fácil. Al final te estás enfrentando a una persona que desde el momento que se puso el proceso en esto no hablas con ella, pero vamos, no te paga esto que tienes que aceptar tú, luz, en este caso gas y cosas así parecidas, ¿no? Y angustia, ¿no? La angustia de qué pasará. No sabes lo que va a pasar, porque al final el seguro de impago se acaba y eso tienes que absorber unos gastos que, claro, que igual si tienes una hipoteca, que no era mi caso porque es una herencia, tienes un problema bien grave, como dices tú, te convertirías tú en vulnerable al final, ¿no? Porque... ¿Y el gobierno no te podía poner un poquito de dinero o cómo queda ese caso cuando a una persona le dejan de pagar? Sí, bueno, puedes pedir unas ayudas que, bueno, al final te piden un montón de papeleos que lo que hacen es complicarlo. Dicen que te dan una ayuda si no te pagan, pero al final yo no la pedí porque había un montón de procesos burocráticos que me costaba más hacerlo que lo que te iban a dar. Además hay un tiempo, ¿no? Para hacerlo también, ¿no? Sí, tienes un tiempo, sí. No creo que eran 3 meses o algo así, pero bueno, que tenías un proceso largo, a mí me pareció complicado. No era nada fácil hacerlo. Complicada la situación, José Luis. Casos como estos, entiendo que en España habrá muchos y se habrán agravado, ¿no?, con la última ley de vivienda. En esta ocasión sí que nos estamos centrando más en el propietario porque tenemos a un propietario, pero claro, es que la vivienda es un bien muy importante y se ha jugado demasiado con él durante los últimos años y ahora tenemos un problema que es difícil de digerir. Bueno, sí, lo que he explicado antes. Vamos a ver, ¿cómo puedes entender que en una sociedad en la que apenas se pagaban impuestos, no existía el IVA, no existía el IRPF, se pudieran hacer 1.200.000 viviendas sociales al año y ahora que pagamos como 10 veces más impuestos, no sean capaces de hacer más de 40.000? O sea, el principal problema es de la administración. Utilizan los impuestos para otras cosas, no sé para qué, pero desde luego para viviendas sociales se han despreocupado del todo.
En segundo lugar, si tú topas los precios de alquiler, lo que vas a hacer es que la gente que quiere invertir, pues mucha gente invierte para comprar un segundo piso para tener asegurada, por ejemplo, la pensión. Es decir, ese piso es la pensión. Lo tengo, por ejemplo, en mi casa, mi padre compró con mucho sacrificio un segundo piso para que mi madre pudiera vivir con el alquiler de ese piso. Claro, si ahí se mete un inquilino y no paga, pues tardamos 2 años en echarle, 2 años en los juzgados. Entre pitos y flautas son 2 años. Lo primero que había que hacer, aparte de las viviendas sociales, es acelerar los procedimientos judiciales. No puede ser que se tarde 2 años en echar a una persona que no paga de un piso, porque es que puede arruinar al propietario, sobre todo al pequeño propietario. Por otro lado, si queremos abaratar el precio de la vivienda, hay que abaratar el precio del suelo, es lo principal, ya hemos visto los precios. Para ello hay que desregularizar, es decir, actualmente los ayuntamientos conceden permiso para regularizar, para construir en cierta zona, pero claro, si topas esa zona, si no dejas construir más, pues como hay poca vivienda, va a ser cara. En tercer lugar, son los impuestos. No puede ser que una persona joven que vaya a comprar un piso ahora cargarle de impuestos, no solamente del IBI, ya hemos visto que le repercuten por los impuestos sobre la construcción o sobre la promoción, las licencias de construcción, etcétera. La administración, los impuestos de transmisiones patrimoniales. No puede ser que, aparte de la dificultad que tiene ya por el precio de la vivienda, por el precio del suelo, que ya es responsable de la administración, encima le carguen con impuestos. En definitiva, de regularizar el suelo, bajar impuestos y acelerar los procedimientos de desahucio. Y, por supuesto, una medida como topar el suelo, topar el valor del alquiler, pues va a desincentivar la construcción. Lo que tienen que hacer es invertir en viviendas sociales, porque esto ya, si es que en España ya, en la historia de España ya se puede ver cuál es la política, porque lo hemos vivido, lo han vivido nuestros padres, lo han vivido nuestros abuelos. Hacer viviendas sociales a precios asequibles. Pues no nos queda mucho tiempo, así que si os parece vamos a ir con una última reflexión. Empiezo contigo, Isabel. A modo de conclusión, ¿cómo podríamos cerrar esta charla? Bueno, pues la verdad es que nos hemos centrado en los propietarios, pero que la verdad que es triste ver cómo los inquilinos vulnerables realmente hoy son más vulnerables que antes, porque es que es prácticamente imposible encontrar un piso para ellos. Hablábamos al inicio, de hecho, de ese 30%, ¿no?, que había que superar para que se declarara zona tensionada. Bueno, la inquilina con la que hemos hablado, Nerea, nos hablaba de 1.200 euros de alquiler, que es un sueldo, es decir, bastante más del 30%, aunque hablamos de medias, obviamente, pero el común de los mortales... Y se está volviendo un poquito como a la época de los años 70, que comparten vivienda entre familiares y es que si no se puede. Una persona sola no puede casi alquilar una vivienda porque no va a pasar el seguro de los impagos, y si no pasa el seguro de impagos no va a entrar en ninguna casa. Por lo tanto, el problema es grave. Una última conclusión, Íñigo. Vale, yo creo que como propietario creo que para incentivar el alquiler, que la gente se motive a alquilar pisos que tiene vacíos, por ejemplo, el tema de los desahucios rápidos, que sea un poco que tengas un problema y que te solucionen rápido y que no se alargue en el tiempo, eso sería importante. Y que bajen los impuestos un poco también, porque en el resto de España se puede desgravar más dinero que aquí en Euskadi, por ejemplo. Es otro problema, ¿no? Que quizás no es tan maravilloso como se cree la gente, que tener un piso de alquiler con eso te hace rico, y no es nada parecido. Tienes más problemas que otras cosas, pero bueno, y hacer más vivienda social, está clarísimo que la solución viene un poco por ahí también. Por cierto, también decir que generalmente cuando hay un alquiler suele ser una buena experiencia. Estamos hablando evidentemente de casos muy extremos, sí, pero bueno, Isabel nos lo puede contar, como la mayoría de los casos en tu inmobiliaria en concreto pues son casos satisfactorios, en donde tanto inquilino como propietario llegan a un acuerdo. Sí, tenemos unas experiencias muy bonitas, y la verdad es que es hasta emocionante hoy en día además encontrar un propietario y un inquilino que se juntan y cómo salen felices de la oficina queriendo cuidarse unos a otros, como decimos nosotros, ¿no? Yo te voy a cuidar y tú cuídame. Entonces eso es bonito y es el día a día. Es una desgracia lo otro, no es el día a día. Y al final hay que recordar también, José Luis, que efectivamente un propietario que pone una vivienda al servicio de un tercero también está haciendo una labor social, porque tal y como comentábamos, falta vivienda y, en fin, hay que agradecer también al que hace un esfuerzo para que esta vivienda pues pueda ser un bien asequible también, ¿no?
Claro que sí, el dotar de vivienda a las personas jóvenes pues, que se quieren independizar, pues bueno, y a las personas mayores, es que es algo obvio, es una necesidad básica. Mira, el declarar una zona tensionada significa que muchas viviendas van a salir del mercado, muchas viviendas de alquiler salen del mercado. Yo no quiero alquilar. Si los pequeños propietarios pues meterán ahí a un familiar, en fin, dirán que eso no está vacío, pero no se arriesgan a alquilar por el precio que sea porque no les conviene. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber menos vivienda de alquiler. El que tenga la suerte de hacer un contrato de alquiler en una zona tensionada con bajo precio, pues enhorabuena. Pero el que no tenga la suerte se va a tener que vivir cerca, fuera de la zona tensionada. ¿Qué ocurre? Que al salir mucha gente fuera de la zona tensionada, cerca de las grandes ciudades, los precios van a subir. Es decir, los inquilinos van a tener que pagar más. Van a tener que pagar más caro. Así que hay dos opciones. O logran un contrato de alquiler en la zona tensionada o lo van a tener mucho peor de lo que están ahora. Bueno, pues un problema muy grave el de la vivienda. Seguiremos hablando de esta cuestión. José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sé además que vas a volver a la plataforma Geopoder próximamente, geopoder.net, así que te veremos ahí. Gracias, muchas gracias a ti, Jesús. Y gracias aquí también a Isabel Albizu de Inmobiliaria Terpes, que recasco gurekin egon izanagatik. Íñigo Milla Esker, gracias por contarnos también tu experiencia y por haber venido a Teledonosti. Gracias por invitarme.